Bien, habíamos anticipado que vamos a abordar el tema de la economía en el programa en el día de hoy. Para eso nos contactamos con el licenciado Laví Abrán, es integrante en todo caso de la Universidad Nacional de Rosario y otra serie de organizaciones que le permiten en todo caso ir planteando periódicamente su visión respecto de lo que está pasando en economía en la Argentina. Laví, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Entenderás en todo caso que la coyuntura en economía está expresada en estas medidas que termina de anunciar el ministro de Economía, Sergio Massa, y el interrogante que quiero hacerte alrededor de eso es lo siguiente: ¿a quién van a beneficiar esas medidas económicas? ¿A pequeños grupos o van a beneficiar a la mayoría de los argentinos? ¿Cuál es tu visión respecto de ese tema? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en general lo que está intentando hacer el gobierno es beneficiar la marcha general de la economía, tratando de encaminar una economía que está difícil, una economía que sabemos que tiene alta inflación y que al mismo tiempo ha tenido salarios que la han acompañado y se ha mantenido también el empleo. Me parece que un poco la lógica es esa: sostener las reservas de dólares para sostener la actividad económica. Cuando uno dice sostener la actividad económica, bueno, de alguna manera beneficia un poco al conjunto de la población. Por supuesto, en este conjunto de la población, los trabajadores y trabajadoras están en una posición un poco desventajosa debido a esta inflación, pero también son los beneficiarios indirectos de alguna manera, porque sostener la actividad económica, garantizar las reservas, es lo que tiene que hacer el gobierno para justamente lograr el beneficio de la mayoría, de la mayor cantidad de gente que se pueda. En ese sentido, creemos que sí, que van a ser medidas que van a beneficiar al conjunto de la población en un contexto complejo, difícil, como el que estamos atravesando, por supuesto. Generalmente, cuando se habla en todo caso de una amenaza a la estabilidad económica, se mira mucho lo que se dice, a ver cuál es el comportamiento del mercado. Y detrás de la palabra mercado están escondidos varios actores que son los protagonistas de las desestabilizaciones en los países, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, en todo caso, aquellos que están escondidos atrás de la careta del mercado? ¿Quiénes son los jugadores más importantes, por lo menos, a tu criterio? Sí, efectivamente, cuando uno habla de los mercados, a veces da la sensación de que los gobiernos tienen que pasar por la aprobación de los mercados para sus medidas económicas. Y detrás de los mercados hay jugadores en general que tienen que ver con el sector financiero, que son los capaces de desestabilizar, de hacer grandes compras de dólares, de jugar en los mercados de dólares paralelos, marcando los altibajos que muchas veces dan la sensación de que se está desbocando el valor de la divisa. Y bueno, esos jugadores del mercado financiero, jugadores que tienen también esta gran capacidad de incidencia, muchas veces son grandes empresas, pero no solamente las grandes empresas, sino a través de los fondos de comercio, fondos de inversión. Bueno, estos son los que actúan sobre los mercados. Hay empresas, por supuesto, que están esperando, y sobre todo, más que empresas, hay empresas que representan a actores políticos también. Me parece que hay una conjunción entre la política y la economía, que está esperando que al gobierno le vaya mal, está esperando que las medidas fracasen, está esperando que la crisis económica se desate sobre este gobierno, porque están esperando justamente tener una crisis pronto para llegar a un próximo eventual gobierno de la oposición con una crisis que ya pasó. Me parece que justamente un poco la apuesta que está haciendo este gobierno es que esta crisis no pase, no exista ni ahora ni nunca, sino que justamente vaya para adelante. Y bueno, tratar de tener el respaldo suficiente para que estos actores económicos no actúen sobre los mercados de esta manera, subiendo, por ejemplo, el dólar blue, bueno, evitando ese tipo de vaivenes tan fuertes. Y esto tiene que ver un poco con los acuerdos que se forman haciendo con China, e inclusive con las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, darle la espalda suficiente al gobierno para evitar una crisis. Lavi, vos formás parte de MATE, ¿no? Que es el mirador de la actualidad sobre el trabajo y la economía, ¿no? Y recién hablabas de inflación, cuestiones económicas que por ahí el común denominador de la gente no maneja, lo que maneja es el bolsillo.
es lo que le ingresa. Y entiende la gente que ese bolsillo siempre está vacío, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes desde Mate la cuestión del trabajo, el ingreso del bolsillo? ¿Cómo lo han visto en relación a todas las políticas económicas que está tomando el gobierno? Bueno, efectivamente, cuando nosotros hacemos una mirada de lo que ganan los trabajadores y trabajadoras, encontramos que desde 2015 a esta parte, si miramos el salario promedio efectivamente cobrado, el salario promedio evidentemente no es el de ninguna persona, pero podemos mirar, el salario promedio de la economía hoy por hoy está un 22% por debajo del que estaba en 2015. Hubo una gran pérdida en el gobierno anterior, durante el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores perdieron aproximadamente entre 20 y 25% de su poder adquisitivo, y durante este gobierno, a pesar de la alta inflación, no se recuperó el poder adquisitivo, o sea, se mantuvo en el nivel que lo había dejado el gobierno de Macri y no se volvió a recuperar con respecto a 2015. Entonces, efectivamente, como bien señalas, el bolsillo está con una capacidad de compra entre 20 y 25% menor que lo que había en 2015. No es poco, es casi la cuarta parte de poder adquisitivo. Más allá de que hay renegociaciones paritarias, etcétera, no se recuperó. Entonces, efectivamente, ya llevamos, arrastrando entre 4 y 5 años de un poder adquisitivo que está entre 22 y 25% por debajo del de 2015. Entonces, efectivamente, da la sensación de que nunca alcance, da la sensación de que nunca vamos a recuperar lo perdido. Me parece que un poco el desafío del próximo gobierno, de cualquier signo que sea, pero particularmente si sigue un gobierno de signo peronista, el gran desafío va a ser recuperar el poder adquisitivo y volver a los estándares de consumo que tenía la población en 2014-2015. Y ahí efectivamente es donde más se está doliendo y donde más se ve el peso de la inflación, insisto, más allá de las recuperaciones que, para cerrar un poco, las negociaciones paritarias han logrado mantener, a pesar de la inflación, el poder adquisitivo. Pero insisto, es un poder adquisitivo que está por debajo del de 2014-2015. Bien, David, te quiero preguntar qué es lo que vos estás observando, en todo caso, en esta coyuntura, respecto de quién va a ganar, si va a ganar el mercado o va a ganar la idea de mantener esta cierta inestabilidad, en donde, por otro lado, hay que señalar que, se abre un escenario de una inequidad absoluta dentro de la Argentina. Es la peor etapa de inequidad que tiene la Argentina, en función de esa pérdida del poder adquisitivo de la que vos estabas hablando. Digo, un esfuerzo para mantener esa inequidad es lo que representa el desafío de aquí a las elecciones. No, sí, es verdad que es un momento de alta inequidad. Lo cierto es que nosotros venimos observando en los últimos 3 trimestres, es decir, los últimos 9 meses, una mejora en ese indicador, una mejora en el indicador de desigualdad con respecto a que está mejorando el poder adquisitivo de todos los trabajadores del país. No mejorando el poder adquisitivo, sino mejorando la proporción que se llevan los trabajadores. La famosa proporción de la torta que se llevan los trabajadores viene mejorando en los últimos 3 trimestres. Efectivamente, no alcanza y efectivamente está por debajo de lo que era en 2015, inclusive 2016, 2017. Entonces, el desafío efectivamente está para ahí. Se viene trabajando con eso en un contexto en donde hay una situación muy compleja, porque justamente está esta iniquidad, pero al mismo tiempo hay trabajo, la desocupación está muy baja, la economía sigue creciendo, lentamente, esto es cierto, pero sigue creciendo, sigue generando empleo. Entonces, bueno, tenemos una situación que es compleja porque hay una búsqueda de que haya empleo, hay una búsqueda de que haya trabajo para todo el mundo, podemos decir, con salarios que siguen siendo relativamente bajos, pero bueno, al haber más empleo, mejora esta proporción en la torta que tienen los trabajadores y trabajadoras. Esta situación compleja es prácticamente inédita, esta idea de crecimiento, baja desocupación, pero desigualdad, aumento o mantenimiento de una pobreza alta. Bueno, es una situación inédita. Y efectivamente ahí están los desafíos hacia adelante para cualquiera que gane. ¿Quién va a ganar? Yo creo que ganar la idea de que esto no es una situación transitoria, la que tiene que mejorar nuevamente el índice de igualdad, mejorar la equidad, donde los trabajadores y trabajadoras tienen que llevarse una parte más importante de esta torta, principalmente a partir de un aumento de los salarios reales, es decir, un aumento de los salarios por encima del valor de la inflación, porque en definitiva es esto,
La inflación es el aumento de todos los precios. Los salarios también aumentan. Y la cuestión es, ¿qué aumenta más? Hasta ahora viene más o menos parejo y gana un poco más los precios de todas las cosas. Bueno, es el momento de que los salarios den un salto y se recupere el poder adquisitivo. Muy bien. Muchas gracias, David. Siempre agradecidos por tu aporte, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias por el contacto y hasta la próxima. Muy amable.